Debajo de las calles de Manhattan, había un sonido que nadie en la superficie jamás escuchó, un silbido bajo y continuo, constante y presurizado, y completamente indiferente a la ciudad que vivía sobre él, recorriendo kilómetros a través de tuberías de hierro fundido, enterradas a 6 metros bajo Broadway, bajo Park Row, bajo el granito y la piedra caliza y el sedimento comprimido que la isla había acumulado durante siglos de construcción y reconstrucción y nueva construcción, un sonido producido no por accidente, sino por intención de ingeniería, la consecuencia deliberada de potentes estaciones de ventiladores funcionando en turnos bajo los edificios de correos, forzando aire a través de tubos subterráneos sellados, a presiones suficientes para mover portadores cilíndricos de correo de un extremo de Manhattan al otro, en minutos en lugar de horas, un sonido que corría bajo los pasos de 3 millones de personas que no tenían razón alguna para saber que existía, bajo los caballos y los tranvías, y más tarde los automóviles, bajo el comercio de las aceras y el ruido de las calles, y el caos ordinario de uno de los entornos urbanos más densos jamás ensamblados, y en algún lugar dentro de esa infraestructura respirante, en un día que los registros administrativos del Departamento de Correos tratarían después con la particular brevedad comprimida que las instituciones aplican a los eventos que no pueden categorizar cómodamente, un hombre entró al sistema, no como metáfora, no como abstracción tomada prestada del lenguaje del consumo burocrático o el anonimato institucional, un hombre construido con los materiales biológicos ordinarios del cuerpo humano, hueso y cartílago, y músculo, y la suave arquitectura interna que la evolución había optimizado durante millones de años para la supervivencia en la superficie de la Tierra, y no para el tránsito a través de hierro presurizado. Entró en un tubo sellado de hierro fundido, que había sido diseñado y construido, y operado con el singular propósito de mover correo a 56 km por hora, a través de un diferencial de presión, y la máquina, funcionando correctamente en cada parámetro medible, procesando el evento a través de la única lógica que poseía, no se detuvo, no disminuyó la velocidad, no registró la diferencia entre lo que había dentro de ella y lo que se suponía que debía haber dentro de ella, porque no tenía ningún mecanismo para registrar esa diferencia, porque nadie que la diseñó había considerado que esa diferencia valía la pena construir un mecanismo para detectarla. El sistema tenía un objeto sellado en su orificio, tenía ventiladores funcionando a capacidad operativa, tenía un diferencial de presión exigiendo resolución, y aplicó esas 3 condiciones al evento con la completa y perfecta consistencia de una máquina que nunca ha aprendido a distinguir entre categorías de carga útil, moviendo el objeto a través del oscuro interior de su orificio de hierro, a través del conducto revestido de ladrillo bajo las calles, a través de la infraestructura de conmutación y los nodos de unión de una red postal que había estado procesando correo a través de esta geometría durante casi 2 décadas, hacia el terminal donde la presión se igualaba y el portador, o lo que fuera que estuviera dentro del tubo, llegaba. Para entender cómo eso no solo era posible, sino estructuralmente inevitable dado el diseño del sistema, para entender cómo una tecnología que el Departamento de Correos de los Estados Unidos había promovido en audiencias del Congreso y publicaciones de ingeniería y literatura promocional como la solución más segura concebible para la entrega urbana de correo, había llevado dentro de su diseño, desde el momento de la primera instalación, las condiciones físicas precisas necesarias para producir ese resultado. Hay que dejar Manhattan completamente y retroceder 50 años. A las oficinas de ingeniería y las concurridas calles comerciales de una ciudad americana de mediados del siglo XIX, que ya se ahogaba con su propio éxito, y a los hombres que intentaban resolver un problema que los caballos y las ruedas habían fallado definitivamente en resolver. Las calles de Nueva York y Filadelfia, en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, no estaban experimentando una congestión urbana ordinaria. Estaban experimentando un fallo sistémico de infraestructura, un desajuste entre el volumen de correspondencia comercial que una economía en rápida industrialización estaba generando, y la capacidad de carga biológica de los sistemas de entrega impulsados por animales que las ciudades usaban para moverla. El servicio postal manejaba millones de piezas de correo por día,
en los principales centros urbanos. Un volumen que había crecido explosivamente en los años posteriores a la guerra, a medida que el comercio industrial se expandía y la clase media crecía y la cultura de la correspondencia escrita se profundizaba, y el carro de correo tirado por caballos, esa máquina antigua, biológica, irreduciblemente variable, sujeta a enfermedades y agotamiento y imprevisibilidad conductual, y la ineficiencia fundamental de mover un animal grande a través del denso tráfico urbano a velocidad de caminata, era el único punto de fallo del que dependía toda empresa. Los británicos ya habían proporcionado la respuesta de ingeniería. Josiah Latimer Clark y T.W.A. Rammel habían demostrado en Londres y en ciudades británicas de provincia que un tubo de hierro sellado conectado en un extremo a un compresor de aire impulsado por vapor y en el otro extremo a una estación receptora de menor presión podía impulsar un portador cilíndrico a través del tubo a velocidades que el tráfico urbano tirado por caballos no podía alcanzar, y con una regularidad que los sistemas biológicos no podían igualar. El principio no requería ninguna transmisión mecánica compleja, no requería ningún animal, solo requería que el tubo estuviera suficientemente sellado para capturar el diferencial de presión, y que el portador se ajustara lo suficientemente cerca al orificio para traducir ese diferencial completamente en movimiento hacia adelante. En lugar de fuga, sella la tubería, pone en marcha el ventilador, suelta el portador, y la física hacía el resto. Alfred Ely Beach había llevado el concepto a la atención pública americana a través de una combinación de defensa editorial en Scientific American, que él editaba, y la audaz demostración física de su túnel neumático no autorizado de Broadway, excavado entre 1869 y 1870 debajo de la calle comercialmente más significativa de los Estados Unidos sin permiso legal, usando equipos movidos a través del sótano de una tienda de ropa y el material excavado eliminado a través del mismo sótano por las noches, el proyecto completo realizado en secreto del gobierno municipal de Boss Tweed, hasta que el túnel estaba suficientemente completo para ser revelado como un hecho consumado. El cilindro de pasajeros del túnel, forrado con asientos tapizados con una fuente y un acuario en la sala de espera que Beach había excavado bajo la acera, fue brevemente la cosa más comentada de Nueva York. Nunca transportó pasajeros de pago, pero demostró, a escala completa y en la ciudad comercialmente más significativa del país, que el aire presurizado podía mover cargas útiles significativas a través de infraestructura subterránea urbana, y apuntó directamente hacia la aplicación postal, que eventualmente consumiría el concepto y lo llevaría durante medio siglo. Beach entendía la ironía central de la tecnología tan bien como cualquiera, lo que significa que la entendía de la manera en que los ingenieros del período generalmente entendían los peligros de los sistemas que construían, como problemas de ingeniería que el diseño adecuado y la operación adecuada impedirían convertirse en problemas humanos, riesgos acotados, que la aplicación racional de la competencia profesional mantendría alejados de cruzar hacia la categoría de catástrofe. El tubo neumático se presentaba, en cada foro donde se presentaba, como la alternativa segura. Elimina el caballo, elimina al conductor, elimina el cruce de calles y la exposición al clima, y el error de navegación y la variabilidad biológica. Enruta el correo a través del hierro subterráneo sellado, guiado por la física, y tenías un sistema que no podía desbocarse, que no podía perderse, que no podía quedarse dormido, que no podía ser sobornado, que no podía tomar un giro equivocado. El correo se movía a través de un entorno cerrado controlado completamente por parámetros de ingeniería que podían establecerse y mantenerse y monitorearse. Esa era la primera vuelta de tuerca. Y no era incidental al diseño, sino inherente a él, incorporada en la física al nivel de los primeros principios. El mismo sello hermético que protegía al sistema de cada perturbación externa, también creaba un entorno cerrado, del que no había salida excepto en los terminales diseñados. Los mismos potentes ventiladores que daban al sistema su ventaja de velocidad, también significaban que la presión almacenada en kilómetros de tubo de hierro fundido sellado no podía liberarse en segundos mediante ninguna intervención, disponible para los trabajadores que operaban el sistema.
El mismo ciclo operativo continuo que hacía al sistema confiable y eficiente en costos, también significaba que el tubo estaba presurizado durante la totalidad de sus horas operativas, que eran la mayoría de las horas en un día postal, lo que significaba que cualquier cosa que entrara al tubo durante esas horas entraba bajo condiciones operativas completas, sin ningún estado de transición entre estar fuera del sistema y estar completamente sujeto a su física. El sistema no tenía un modo intermedio, estaba sellado y presurizado y funcionando, o estaba apagado para mantenimiento. Durante las horas operativas, la distinción entre un portador de correo y cualquier otro objeto de diámetro, aproximadamente similar al del portador, que lograba un sello suficiente en el orificio, era una distinción que existía solo en las mentes de los trabajadores humanos que gestionaban la boca del tubo. La máquina misma no podía hacerla. El sistema neumático de despacho de la ciudad de Nueva York abrió para el servicio de correo en 1897, construido y operado bajo contrato entre el Departamento de Correos y las compañías de tubos neumáticos que habían tendido la infraestructura subterránea. Los tubos mismos eran tuberías de hierro fundido de aproximadamente 20 centímetros de diámetro interior para las líneas de correo de cartas, unidos con conexiones de campana y espiga calafateadas con plomo y tendidos a través de un conducto de mampostería revestido de ladrillo que corría bajo los principales corredores postales del Bajo y Medio Manhattan al sur desde la Oficina General de Correos en City Hall, a través del distrito financiero donde la densidad de correspondencia comercial era mayor, al norte a lo largo de Broadway, y las avenidas que servían a la expansión comercial de Midtown, que ya estaba transformando el centro de gravedad de la ciudad. Los portadores eran cilindros mecanizados de aleación de zinc fundido y más tarde aluminio de grado aeronáutico, cada uno equipado en ambos extremos con discos de sellado de cuero cortados fracciones de centímetro más grandes que el orificio del tubo, de modo que cuando se insertaba el portador, el disco se comprimía contra la pared del tubo y capturaba el diferencial de presión completamente. La fuerza total de la corriente de aire detrás del portador, traducida en movimiento hacia adelante, con una fuga mínima más allá del sello. Un sello gastado significaba fuga. La fuga significaba pérdida de velocidad. El mantenimiento de los sellos de cuero era por lo tanto una prioridad operativa real, y los registros de mantenimiento de las estaciones de despacho registran la inspección y reemplazo de sellos como una tarea diaria de rutina, el tipo de tarea que los trabajadores experimentados realizan sin referencia a los procedimientos escritos, porque la experiencia ha hecho que el estándar correcto sea táctil e inmediato. John Wanamaker, el comerciante de Filadelfia, que se desempeñó como director general de correos de 1889 a 1893, y que abordó el servicio postal con la obsesión de eficiencia sistemática de un hombre que había construido el primer gran almacén moderno, en parte tratando las operaciones minoristas como problemas de ingeniería, fue el funcionario federal más públicamente asociado con la expansión del servicio de correo neumático en los Estados Unidos. Wanamaker testificó ante el Congreso sobre las ventajas de rendimiento del sistema, con la confianza impulsada por métricas de alguien que ha examinado los números desde múltiples ángulos y los ha encontrado convincentes desde cada uno. Bajo su defensa y la de sus sucesores, la red creció para servir a Boston, Filadelfia, Chicago, San Luis y Brooklyn junto a Nueva York, creando en su punto máximo una infraestructura nacional de correo neumático que abarcaba múltiples ciudades, todas ellas ejecutando variantes del mismo diseño de ingeniería básico, todas ellas compartiendo la misma lógica operativa, y todas ellas, por lo tanto, compartiendo, bajo la superficie operativa, las mismas características estructurales que el sistema de Nueva York había llevado desde 1897. En su operación máxima, la red de Nueva York movía a través de sus 43 kilómetros de tubo un volumen diario de correo que la entrega en superficie habría requerido docenas de carros adicionales, tirados por caballos para manejar, y movía ese correo a través de Manhattan en minutos, en lugar de las horas que la entrega a nivel de calle requería en las condiciones de tráfico de principios del siglo XX. Los informes anuales del servicio postal del período
registran los números de rendimiento con satisfacción institucional. El sistema funcionaba. Los trabajadores de las estaciones de despacho, que lo operaban diariamente, desarrollaban a lo largo de meses y años la relación particular que los trabajadores calificados desarrollan con las máquinas poderosas que han aprendido a confiar. Una intimidad construida desde la repetición, una confianza construida desde el comportamiento consistente de la máquina, una familiaridad que era real y ganada y que llevaba dentro de ella, como toda familiaridad de ese tipo, el costo invisible de la reducción de la vigilancia perceptual ante el poder subyacente de la máquina. El sonido de los ventiladores al arrancar se convirtió en ruido de fondo. La vibración a través del piso de la estación pasó desapercibida. El golpe de un portador, asentándose en la culata de carga, se convirtió en algo que las manos sabían sin que la mente le prestara atención. El sistema era confiable, y la confiabilidad es la condición bajo la cual la memoria de lo que una máquina puede hacer cuando algo sale mal es más eficientemente borrada por la experiencia diaria de lo que la máquina hace cuando todo sale bien. Los portadores se volvieron más pesados a medida que el volumen postal que requería despacho neumático creció, y a medida que la lógica operativa de la red empujaba hacia una mayor carga útil por tránsito para mejorar la métrica de costo. Por carta que los apropiadores del Congreso escrutaban en las revisiones anuales del presupuesto, la holgura entre el cuerpo del portador y la pared del tubo, esa estrecha brecha anular, medida en milímetros, cuyo mantenimiento adecuado era el prerequisito físico para que el diferencial de presión permaneciera como un sistema que operaba fluidamente en lugar de un evento de obstrucción, disminuyó a medida que las dimensiones del portador crecieron sin las correspondientes modificaciones al orificio del tubo, porque modificar el orificio del tubo en una red subterránea operativa significaba excavar bajo las calles de la ciudad y volver a tender la infraestructura de hierro fundido, a un costo que el presupuesto de capital del servicio postal no podía absorber durante los años en que las métricas operativas del sistema todavía justificaban su continuación. La frecuencia de obstrucciones aumentó en toda la red. Los registros de mantenimiento lo registran claramente y sin comentario editorial, como lo hacen los registros de mantenimiento. Más intervenciones de limpieza por trimestre, más participación supervisora, más operaciones de sangrado de presión antes de las inserciones de varillas, más tiempo perdido en la recuperación de portadores no estándar. La respuesta institucional fue procedimental en lugar de estructural. Los protocolos de limpieza fueron refinados. Los requisitos de supervisión fueron aumentados. Los materiales de capacitación fueron actualizados para reflejar las mejores prácticas actuales para la recuperación de obstrucciones. La relación de ingeniería entre el peso del portador, la holgura del orificio del tubo y la frecuencia de obstrucción era visible en los datos de mantenimiento en múltiples estaciones y múltiples ciudades, y permaneció en los datos de mantenimiento. No viajó hacia arriba, al nivel de revisión de ingeniería. No se convirtió en un problema de diseño que requería una solución de diseño, porque tratarlo como un problema de diseño habría requerido reconocer que los parámetros operativos del sistema se habían desviado fuera de la banda de tolerancia que la ingeniería original había especificado, y reconocer eso habría requerido una inversión de capital para corregirlo, o una reducción en la capacidad de carga útil que habría dañado los números de costo por carta, y ninguno de esos resultados estaba disponible dentro de la lógica institucional de una organización que gestionaba una gran red de infraestructura contra una restricción de apropiaciones anuales. Los trabajadores que realizaban operaciones de limpieza de obstrucciones estaban expuestos a eventos de presión residual cuando la secuencia de reducción de presión estaba incompleta o cuando la presión del tubo se reequilibraba durante la limpieza de maneras que el protocolo escrito no contemplaba. Las lesiones fueron registradas. El registro fue exhaustivo. La física no fue revisada. La segunda vuelta de tuerca fue estructural en lugar de accidental. La consecuencia lógica de un sistema organizacional que era muy bueno documentando eventos operativos y muy malo traduciendo el patrón de esos eventos en acción de ingeniería. El genio mecánico del tubo neumático, el orificio sellado, los potentes ventiladores, la corriente de aire presurizada continua,
La estrecha holgura portadora orificio, que hacía eficiente el diferencial de presión, no era separable del peligro que representaba. Era el peligro. Un cuerpo humano de diámetro apropiado, posicionado en la boca del tubo durante la operación del ventilador, sellaba el orificio de la misma manera que un portador con disco de cuero lo sellaba, y la física respondía a un orificio sellado, de la misma manera que siempre respondía, con la fuerza total del diferencial de presión operativo, aplicado continuamente en la dirección del terminal de baja presión, durante toda la longitud del tubo, entre el punto de sellado y la primera apertura. No había parada de emergencia que pudiera detener los ventiladores en los segundos que importaban. No había sensor que detectara la diferencia entre un portador de correo y un cuerpo humano. No había enclavamiento. No había cancelación. Había la presión, y el hierro, y la distancia al terminal, y la física que los conectaba. Un estudio de ingeniería del servicio postal del período operativo examinó las implicaciones de fuerza del diferencial de presión del sistema aplicado a un objeto no estándar y produjo números que describían la situación sin ambigüedad. La fuerza era suficiente. La duración era el tiempo de tránsito. El resultado en el terminal estaba determinado por la geometría de la estación receptora, y cualquier desaceleración mecánica que el portador o el objeto que no era un portador encontrara al llegar. El estudio fue archivado. La presión operativa no fue cambiada. El incidente, cuando ocurrió, entró en el registro histórico a través de la cobertura periodística que generó en lugar de a través de la documentación institucional que el servicio postal produjo sobre él, porque la documentación institucional fue manejada con la compresión administrativa que la organización aplicaba a eventos que no podía clasificar cómodamente. Los reporteros de periódicos del período, que cubrían el tema del correo neumático, una especialidad periodística genuina, a principios del siglo XX, cuando la infraestructura oculta bajo las ciudades americanas era una fuente confiable de asombro público, describieron el evento con el registro exaltado que su audiencia esperaba de las historias sobre la ciudad subterránea. El hombre había entrado al tubo. La máquina lo había movido a través de él. Había sobrevivido, herido, y fue extraído en un terminal por trabajadores que operaban sin ningún protocolo para lo que estaban haciendo, porque no existía ningún protocolo para lo que estaban haciendo. La investigación del servicio postal que siguió fue conducida con la exhaustividad que la organización aportaba a los eventos operativos significativos. Los investigadores documentaron las dimensiones del tubo, los registros operativos del ventilador, los registros de presión, los procedimientos de carga del portador, los protocolos de limpieza de obstrucciones, los registros del personal de los trabajadores de la estación involucrados, la condición física de la boca del tubo y el equipo de carga en el punto de entrada. Produjeron hallazgos. Los hallazgos identificaron fallas procedimentales a nivel humano, las decisiones específicas y los lapsos específicos en la ejecución de los protocolos establecidos que habían creado las condiciones para la entrada. Recomendaron remedios procedimentales. Los protocolos escritos fueron actualizados con especificidad adicional sobre la gestión de la boca del tubo durante la operación del ventilador. Los requisitos de supervisión fueron reforzados. El diseño físico de la boca del tubo no fue alterado. El enclavamiento del ventilador que no existía no fue diseñado e instalado. El diferencial de presión que había movido a un hombre a través de tubería de hierro fundido a 56 km por hora permaneció precisamente lo que siempre había sido, disponible para su aplicación bajo condiciones físicas idénticas a cualquier objeto futuro que lograra un sello suficiente en el orificio. Los investigadores habían documentado el evento con precisión profesional, habían medido el tubo, registrado la presión, archivado el informe, no habían cambiado la máquina. La tercera vuelta de tuerca fue la investigación misma, no como un fallo de los individuos que la condujeron, que estaban haciendo lo que los investigadores dentro de los marcos institucionales están estructuralmente posicionados para hacer, sino como una demostración de la brecha entre la documentación y el rediseño, entre la acumulación de registros de incidentes y el cambio estructural que esos registros implicaban. 6 ciudades estaban ejecutando variantes del mismo diseño de ingeniería. Todas ellas compartían la misma geometría de orificio aportador,
las mismas características del ventilador, la misma ausencia de enclavamientos de entrada, la misma lógica organizacional que trataba los incidentes operativos como problemas procedimentales en lugar de problemas de ingeniería. El informe archivado en una ciudad se quedaba en esa ciudad. El patrón en 6 ciudades no tenía un hogar institucional donde pudiera convertirse en un hallazgo a nivel de red que requiriera una respuesta a nivel de red, porque la red no tenía ningún mecanismo de revisión de ingeniería a nivel de red. Los incidentes fueron documentados. El sistema no fue cambiado. El argumento económico que terminó con la red de correo neumático llegó al servicio postal, no como un ajuste de cuentas de seguridad o una revisión de ingeniería, sino como un problema presupuestario con una respuesta cada vez más unilateral. El camión de motor mejoraba cada año a través de la década de 1910 y hacia la de 1920, su confiabilidad aumentando y su costo operativo cayendo a medida que la inversión manufacturera en tiempos de guerra pagaba dividendos en la competencia comercial en tiempos de paz y ofrecía al servicio postal algo que el tubo neumático fundamentalmente no podía: flexibilidad de ruta. El camión podía ir a cualquier lugar donde hubiera una carretera. El tubo solo podía ir donde el hierro ya estaba tendido. Y tender nuevo hierro significaba un gasto de capital que las apropiaciones del servicio postal ya no respaldaban cuando el camión podía servir el mismo corredor por una fracción del costo de infraestructura. Las audiencias de apropiaciones del Congreso del período documentan la comparación de costo por carta con la paciencia metódica de comités que trabajan hacia una conclusión que ya han alcanzado. El tubo costaba más, el camión costaba menos. Las rutas del tubo eran fijas, las rutas del camión eran ajustables. La infraestructura del tubo estaba envejeciendo, la tecnología del camión estaba mejorando. La aritmética trabajaba contra el tubo desde todos los ángulos simultáneamente. Y la aritmética, en la lógica institucional de un departamento federal que opera contra una restricción de presupuesto anual, no es una fuerza que la elocuente historia de ingeniería pueda superar. Boston terminó primero el servicio neumático, Filadelfia siguió, Chicago cerró su red, San Luis desactivó sus tubos. Los cierres llegaron sin ceremonia pública, cada uno generando un breve periodo de cobertura periodística y reconocimiento cívico antes de que la ciudad siguiera adelante y olvidara, con la eficiencia particular que las ciudades aplican al olvido de la infraestructura que nunca conocieron completamente. Nueva York duró más tiempo, mantenida en servicio por la excepcional densidad del tráfico postal de Manhattan y la psicología del costo hundido, que se adhiere a grandes inversiones de capital en infraestructura subterránea, la sensación de que el hierro está ahí y pagado, y que abandonarlo significa cancelar un activo que no puede recuperarse. Pero los camiones continuaron mejorando en las calles de arriba, y el conducto continuó envejeciendo abajo, y los costos de mantenimiento continuaron aumentando, y las apropiaciones continuaron disminuyendo, y el argumento para la continuación se volvió más débil cada año, hasta 1953, cuando el sistema de correo neumático de la ciudad de Nueva York realizó su último despacho, un último portador cargado y sellado y liberado en la corriente de aire para un tránsito final a través de la infraestructura que había funcionado bajo la ciudad desde 1897, y las estaciones de ventiladores fueron apagadas, y la presión en los tubos se igualó lentamente, y el silbido que había corrido bajo Manhattan durante más de 50 años se detuvo. Los tubos de hierro fundido no fueron excavados. La economía de retirarlos de debajo de una ciudad en funcionamiento hizo que la extracción fuera impráctica. Y así, la red fue sellada en sus terminales y abandonada en su lugar, y permanece allí hoy, bajo calles que han sido repavimentadas y reconstruidas muchas veces sobre el hierro, bajo una ciudad que ha construido nuevas líneas de metro y conductos de servicios públicos e infraestructura de fibra óptica a través del mismo estrato subsuperficial que ocupan los tubos postales, la tubería de hierro fundido todavía trazando las rutas de la red postal de principios del siglo XX a través de la oscuridad, conteniendo aire quieto, sin perturbaciones. Las estaciones de despacho, donde trabajadores capacitados cargaron portadores durante más de medio siglo,
fueron convertidas a otros propósitos o eliminadas durante construcciones posteriores. La maquinaria de los ventiladores fue desguazada por su metal. Los portadores de zinc y aluminio que habían viajado a través de la red por decenas de millones fueron inventariados y desechados. Los discos de sellado de cuero, que habían capturado el diferencial de presión y hecho funcionar la física en cada tránsito, desgastados por el contacto con la pared del tubo, reemplazados según el programa por trabajadores de mantenimiento que conocían el sistema lo suficientemente bien como para sentir un sello degradado, antes de que los manómetros lo mostraran, desaparecieron con todo lo demás. Sobre los tubos sellados, la ciudad continuó su vida en la superficie, moviendo su correo en neumáticos de goma a través del tráfico, que no había mejorado sustancialmente desde la era en que los caballos creaban el mismo problema, y las calles no mostraban nada de lo que yacía bajo ellas, y los peatones no sentían nada a través del pavimento, y el sonido que había corrido bajo todo durante más de medio siglo estaba ausente tan completamente, y había estado ausente durante tanto tiempo, que ya no había nadie vivo en la ciudad que recordara haberlo escuchado. La máquina que movió hombres y correo a través de Manhattan a 56 kilómetros por hora fue detenida, no por un fallo de ingeniería, no por informes de incidentes acumulados que alcanzaron un umbral de preocupación institucional, no por un mandato de seguridad del Congreso o el hallazgo de una junta de ingeniería de riesgo estructural no remediado. Fue detenida por una columna de números en un documento presupuestario que finalmente se inclinó lo suficiente en la dirección equivocada como para que ningún argumento de historia, de ingeniería o inversión en infraestructura o rendimiento postal pudiera volverla a poner en su lugar. El libro mayor, la única fuerza en el entorno operativo de un departamento federal, para la que la física del aire presurizado a través de tubería de hierro fundido no tiene respuesta ni defensa. Los tubos todavía están ahí, a 6 metros bajo el pavimento, en la oscuridad, conteniendo aire quieto, y la ciudad camina sobre sus restos, cada día, sin saberlo.